29 de noviembre de 1947. Con apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos, la ONU resuelve dividir el territorio palestino en dos naciones, Israel y Palestina. Pero esto no hace sino generar más conflicto en la región. Los árabes y palestinos no aceptan la propuesta, ya que a los israelíes se les daba un 55% del territorio cuando solamente eran un tercio de la población. Los hebreos, por su lado, que estaban intentando instalarse tras el Holocausto, declaran la independencia y proceden a ocupar los territorios asignados por la ONU, entrando en conflicto con los palestinos que viven allí y expulsándolos. Ante esto, los países árabes vecinos proceden a invadir Israel de forma poco organizada para evitar su conformación. Es el comienzo de un periodo de alto conflicto en la región que incluirá varias guerras y durará 25 años. Esta es la historia de las tres grandes guerras de Israel contra los vecinos Egipto, Siria y Jordania hacia los años 1948, 1967 y 1973, que fueron claves para la situación que se desarrolla hoy en día en la región. El deseo judío de retornar a Israel de forma definitiva se consolida en 1896 con la creación del sionismo, un movimiento que busca crear un Estado judío en la zona de Jerusalén y alrededores. Esta corriente será apoyada por las familias judías más ricas, como la dinastía Rothschild, una de las familias más poderosas del momento. Impulsados por el sionismo y también huyendo del antisemitismo de Rusia, decenas de miles de judíos empiezan a establecerse en la región a comienzos del siglo XX. En noviembre de 1917, el canciller británico Arthur Balfour emite un documento donde reconoce que la corona inglesa apoya la creación de un hogar nacional para los judíos en la región de Palestina. Esta declaración está dirigida al barón Lionel Walter Rothschild y significa el apoyo de una gran potencia al proyecto sionista para crear Israel. Para el año 1918, la suerte comienza a sonreír a los hebreos. La Primera Guerra Mundial ha dado el golpe de gracia al Imperio Otomano y ahora Palestina y Jerusalén estarán bajo el gobierno de Gran Bretaña. Bajo el mandato británico se incrementa mucho la inmigración judía a Palestina y la compra de tierras por parte de judíos y de organizaciones judías en la zona, causando que los palestinos musulmanes se enojen cada vez más, estallando una revuelta en 1936 que causaría más de 5.000 palestinos muertos. La gran inmigración judía a Palestina, sin embargo, toma lugar con el régimen nazi asolando Europa y tras la caída de este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y expuesto el horror de la masacre perpetrada por los alemanes, cientos de miles de judíos sobrevivientes vagan sin rumbo entre las ruinas de lo que fueron sus hogares y tratan de volver a su tierra ancestral. Miles son detenidos en el camino a Palestina e internados en campos en Chipre. La inmigración ilegal desde Europa y otros sitios se hace incontrolable para los británicos, quienes aplicaban restricciones al ingreso y a la venta de tierras. En 1946, sin embargo, en Palestina viven ya 600.000 judíos y 1.300.000 árabes musulmanes. En septiembre de 1947, el gobierno británico, presionado por la situación de conflicto, anuncia su intención de renunciar a su mandato en Palestina, por lo cual la solución es remitida a la Asamblea General de la ONU. Hacia noviembre de ese año, la ONU aprueba con el apoyo de los Estados Unidos y la URSS, la resolución 181 que recomienda dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, y colocar Jerusalén y sus alrededores bajo control internacional. De esta manera se pretendía dividir el territorio y conformar a los nacionalistas hebreos y palestinos. La propuesta, sin embargo, no incluía un plan de acción para llevarlo a cabo, dejando todo librado al azar. Los países islámicos votan en contra de esta resolución, ya que no están a favor de la partición de Palestina y les parece incorrecto otorgar 55% del terreno a los judíos, que eran una minoría de un tercio de la población. Además, argumentan que la resolución de la ONU iba en contra del principio de autodeterminación de los pueblos. Los judíos, por su lado, se quejaban de la falta de continuidad del territorio asignado, ya que sería muy difícil de defender.
Los más nacionalistas, además, veían la resolución como el primer paso para abarcar todo el territorio y crear un único Estado hebreo. Viendo las cosas desde lejos, el Reino Unido se negó a aplicar el plan de partición, argumentando que era inaceptable para las dos partes implicadas. La complejidad del asunto estaba a las claras, ya que los judíos reclamaban volver a una tierra ancestral de la que habían sido expulsados 2000 años atrás y los árabes pretendían retener una tierra en la que vivían desde hace 1300 años. Para mayo de 1948 el líder sionista David Ben-Gurión declara la independencia y la creación del Estado de Israel, con el reconocimiento inmediato de Estados Unidos y la Unión Soviética. Los palestinos dentro del territorio se oponen a esto y se generan choques entre musulmanes y judíos. Aquel mismo día el país es invadido por ejércitos abrumadoramente superiores en número desde Egipto, Siria y Jordania, entre otros. Aproximadamente 1000 libaneses, 5000 sirios, 5000 iraquíes y 10.000 soldados egipcios avanzan sobre la recién creada Israel. En respuesta a esto, los hebreos crean las IDF o Fuerzas de Defensa de Israel, unificando diversas fuerzas paramilitares que ya operaban en el terreno hace años. En un principio los árabes dominan la situación llegando a poner a Jerusalén bajo sitio, pero con el pasar de las semanas los israelíes se organizan y plantan una defensa muy contundente a pesar de su reducida población en comparación a la árabe. Las fuerzas árabes están desorganizadas y divididas en su mando, lo que las hace vulnerables a los ataques contundentes de Israel. Las fuerzas jordanas que componían la rama más profesional habiendo sido entrenadas por oficiales británicos, se concentran más que nada en ocupar y asegurar la zona de Cisjordania para su dominio, en lugar de buscar la derrota total de los hebreos. Cada fuerza estaba más bien por su lado y propio interés que por una causa común que los uniera. Israel, por su lado, cuenta con un mando unificado y con el grupo paramilitar apodado Haganá, el cual está fuertemente organizado y armado. Compuesto por veteranos del conflicto civil y la Segunda Guerra Mundial, llega a incluir a 50.000 soldados durante la guerra. Otro factor clave es la compra de armas a Checoslovaquia por parte israelí. Durante el conflicto, la ONU había impuesto un embargo de armas a los participantes, incluyendo a Israel. Pero los checos, viendo la oportunidad de un negocio, realizaron contrabando de fusiles, municiones y aviones, enviándolos bajo la Operación Balak. Las tropas hebreas también usarían el armamento capturado a los árabes tras obtener alguna victoria. Pero a medida que las fuerzas israelíes demuestran su superioridad en organización y combate, también van ocupando y desalojando cientos de pueblos con habitantes palestinos. Esta expulsión de habitantes palestinos hacia la Franja de Gaza y Cisjordania sería bautizada en árabe como Nakba o el desastre. Varios cientos de pueblos son ocupados por judíos o destruidos en un claro proceso de limpieza étnica. Hacia septiembre de 1948, y bajo una tregua temporal, el mediador de la ONU Folke Bernadotte es asesinado tras presentar una nueva propuesta de paz, que incluía la división en dos estados y el derecho a regresar de los desplazados palestinos. El grupo paramilitar judío apodado Ley lo asesinó al día siguiente de presentada la propuesta, marcando el fin de la posible solución pacífica. Tras casi un año de combate se alcanza un acuerdo de armisticio en 1949. Bajo este acuerdo los jordanos logran apropiarse de Cisjordania y de la Jerusalén antigua, quedando el monte del templo en sus manos. Egipto, por otro lado, se conforma con anexionar la Franja de Gaza. Israel, sin embargo, aumenta su territorio en 6.000 kilómetros cuadrados y logra consolidar su independencia a pesar de estar rodeada de enemigos. En cuanto al Estado palestino, no pudo formarse debido a que los territorios asignados por la ONU quedaron ocupados por Egipto, Jordania e Israel. Para el final de esta guerra aproximadamente 700.000 palestinos abandonan sus hogares buscando refugio y una cantidad equivalente de judíos expulsados de los países árabes se instalan en Israel duplicando su población. Hacia 1952, el militar egipcio Gamal Abdel Nasser participa en un golpe de Estado, que lo termina coronando presidente 2 años después. Nasser había luchado contra Israel 6 años antes y es un fuerte defensor del panarabismo, un movimiento que busca unir a todas las naciones árabes bajo la misma bandera.
Bajo la tutela del Egipto de Nasser y de Siria, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, o mejor conocida como OLP, que busca reivindicar el Estado palestino fallido. También es formado el grupo político conocido como Fatah, dirigido por el líder palestino Yasser Arafat. Este partido, a diferencia de la OLP, que es controlada por Egipto, se muestra independiente y propone una solución palestina, separándose de los vecinos árabes. Con la creación de estos grupos y la política agresiva de Nasser hacia Israel, la guerra es cuestión de tiempo. El primer conflicto de Nasser surge cuando decide nacionalizar el Canal de Suez, por el cual pasa gran parte del comercio entre Medio Oriente y Europa. El canal había sido construido por los británicos y franceses en 1869 y en aquel momento seguía siendo administrado por estos, a pesar de encontrarse en pleno territorio egipcio. Al anunciarse la nacionalización, Inglaterra y Francia se enfurecen al ver cómo un país menos poderoso los desafía. Pronto comienzan a planear una intervención militar. Mientras esto sucede, Nasser entra en conflicto con Israel por impulsar a las guerrillas palestinas de fedayines que operan desde el Sinaí. Además de esto, Nasser bloquea los estrechos de Tirán, impidiendo la navegación desde el sur de Israel con el sudeste de Asia por el Mar Rojo y occidente por el Canal de Suez. Como consecuencia de estos hechos, Francia e Inglaterra no ven mejor forma de evitar la nacionalización del canal que unir fuerzas con Israel en contra de Egipto. Es el comienzo de la Guerra del Sinaí, también conocida como la Crisis de Suez. A fines de octubre de 1956, Israel invade la península del Sinaí y la franja de Gaza, entonces en poder de Egipto, bajo el nombre de Operación Qadés. El objetivo estratégico de la invasión para Israel es erradicar a los rebeldes fedayines y liberar los estrechos de Tirán. Con una superioridad abrumadora de sus blindados, aviones y paracaidistas, Israel sorprende y derrota al ejército de Egipto. En noviembre ocupa por completo la península, llegando a la orilla oriental del Canal de Suez. Francia e Inglaterra, con la excusa de garantizar la navegación del canal, pero en realidad tratando de evitar su nacionalización, desde sus bases en Chipre y Malta lanzan un ataque devastador sobre las bases aéreas de Egipto. A su vez desembarcan marines británicos y lanzan paracaidistas franceses en los puntos neurálgicos del canal. Nasser, desesperado y como medida extrema, hunde 40 barcos mercantes para inutilizar el canal. La presión internacional es enorme y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se oponen a la intervención inglesa y francesa. En el caso del presidente Eisenhower tiene un motivo de peso, además de asegurar el tráfico marítimo internacional. Entre octubre y noviembre de 1956 la Unión Soviética había invadido Hungría. Los tanques rusos entraron en Budapest para aplastar la revolución conocida como Otoño Húngaro, muriendo 3.000 personas, la mayoría rebeldes. De esta forma, el avalar la grosera intervención de sus aliados franceses e ingleses en Egipto en una aventura colonialista, le quitaría autoridad moral para cuestionar a la URSS en su intervención en Hungría. El motivo de la Unión Soviética es proteger a su nuevo aliado Nasser en un momento delicado. Del lado británico, el gobierno del primer ministro Anthony Eden es cuestionado por el manejo de la crisis hasta por la propia corona. Finalmente, el 5 de noviembre las Naciones Unidas decretan un alto al fuego y la retirada de Israel del Sinaí y de los franceses y británicos de la zona del canal. Egipto, por su parte, debe abrir al tránsito internacional el bloqueo de los estrechos de Tirán y permitir la navegación israelí del Mar Rojo. Además, debe dejar de enviar armas a los rebeldes fedayines que atacan a Israel desde el Sinaí. Las tropas de la ONU se despliegan como garantía de paz en el desierto. Nasser mantiene el canal nacionalizado bajo su gobierno, en una clara victoria política frente a su pueblo y el mundo árabe. La aventura colonial británica y francesa en el Canal de Suez representa el fin de una era. Ambos países comprueban que en el nuevo orden internacional ya no son potencias mundiales que pueden hacer y deshacer a su antojo, y ahora hay otras naciones por encima. En Inglaterra cae el gobierno conservador de Anthony Eden, y entre la Francia de De Gaulle y los Estados Unidos se abre una grieta que impulsa a Francia a abandonar la OTAN en 1966 y desarrollar su programa nuclear en forma independiente.
Recién Francia volverá a la Alianza Atlántica en 2009 con la llegada del presidente Nicolás Sarkozy. Israel, por su lado, ha vuelto a demostrar su superioridad militar sobre los ejércitos árabes como en 1948 y es el comienzo del desarrollo de su programa nuclear apoyado por Francia. Nasser, a pesar de la grave derrota militar, emerge del conflicto como el líder indiscutido del mundo árabe, manteniendo el control del canal y representando al nacionalismo egipcio de manera icónica. Diez años después de estos eventos, en 1967, Nasser exige al secretario general de la ONU el retiro inmediato de las fuerzas internacionales de la península del Sinaí. Esta fuerza de emergencia de la ONU se había establecido en la península y en la zona del Canal de Suez en 1957 luego del conflicto de Egipto con Inglaterra y Francia por el control del canal, y permanecía todavía en la frontera de Egipto con Israel como única garantía de la paz. 5 días después, Egipto bloquea los estrechos de Tirán para buques israelíes, bloqueando el acceso judío al Mar Rojo. Esto Israel lo toma directamente como un acto de guerra, poniendo en alerta a sus fuerzas armadas. La situación sigue escalando ya que Nasser se vuelve cada vez más agresivo y belicoso. En un discurso declara: "Nos sentimos suficientemente fuertes para entrar en guerra con Israel con la ayuda de Dios. Nuestro objetivo es destruir Israel". Su popularidad aumenta. La histeria nacionalista recorre el mundo árabe y desde Argelia hasta Irak todos apoyan la guerra. Las masas árabes, en todas las capitales de Medio Oriente se manifiestan en las calles, le reclaman a Nasser la guerra y la eliminación del Estado judío para siempre. Nasser se siente en la cima de su popularidad y pretende aprovecharla. A los pocos días se firman pactos de defensa militar entre Egipto, Jordania, Siria e Irak pensando en la guerra con Israel que se avecina. El joven Estado de Israel, con un ejército pequeño y sus reservas civiles, se enfrenta a la amenaza de 4 países árabes que la rodean, con el apoyo material y humano del resto del mundo árabe, Yemen, Kuwait, Argelia, Sudán, Líbano, y que declaran públicamente que el objetivo es la destrucción del Estado judío. Con sus menos de 50.000 soldados, sus reservistas y unos pocos tanques, Israel se halla rodeada por casi 500.000 soldados árabes y 2.500 tanques, mientras su fuerza aérea consta apenas de 260 aviones que se enfrentan a unos 500 aviones árabes. En las horas siguientes, la inteligencia israelí toma conocimiento de que los árabes se disponen a atacar, y esta vez a diferencia de la guerra de 1948 con apoyo directo de la Unión Soviética. 5 de junio de 1967. 7:45 de la mañana. El Estado judío, liderado por el prudente primer ministro Levi Eshkol, se anticipa al ataque árabe y pone en marcha la Operación Foco lanzando un sorpresivo ataque aéreo sobre Egipto, antes que Jordania y Siria reaccionen. Inicialmente la operación tiene como objetivo los aeródromos egipcios, buscando destruir los aviones en tierra, así como la infraestructura, pistas, hangares, barracas, radares y baterías antiaéreas. 7:45 de la mañana es la hora precisa elegida por la inteligencia israelí, que ha determinado que esa es la hora de regreso de las primeras patrullas del día, parte del personal está desayunando, y en la que la niebla del delta del Nilo se disipa optimizando la visibilidad. El ataque inicial consta de 184 aviones que se aproximan en vuelo rasante bajo los radares egipcios y que sueltan sus bombas Matra antipista, las cuales generan cráteres y desnivel haciendo imposible el despegue de los aviones egipcios. Luego de destruir las pistas, los más de 300 aviones egipcios son destruidos estando en tierra y sin poder defenderse. Tras 3 oleadas relámpago, Egipto había perdido 20 aeródromos y casi todos sus aviones de combate. Del lado egipcio, el segundo en jerarquía en Egipto y futuro presidente Anwar al-Sadat, camina al cuartel general pensando en el ataque inminente que planeaba junto a sus vecinos contra Israel. De pronto observa columnas de humo en el horizonte suponiendo que el ataque egipcio ya había comenzado. Al llegar al cuartel general encuentra al presidente Gamal Nasser desolado, desplomado en su sillón. Nasser le dice a su lugarteniente, Anwar, hemos perdido toda nuestra fuerza aérea. Habían pasado solo unas pocas horas y la supremacía israelí en el aire era absoluta, lo que permitiría ventajas enormes en la lucha en tierra. Pero la ofensiva israelí no se detiene con este ataque, sino que se extiende al centro,
sur y norte. En el tercer día de la guerra se ordena a los paracaidistas de élite ocupar la ciudad vieja de Jerusalén. Ese día el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo vuelven al control de Israel después de 2000 años. En la zona del Sinaí, Israel y Egipto se enfrentan en una de las batallas mecanizadas más importantes de la posguerra. La victoria israelí en pocos días fue completa llegando hasta el Canal de Suez. Nasser admitirá más tarde que todo el ejército de Egipto estaba comprometido y que no había tropas de reserva entre el canal y el Cairo. Con el frente egipcio asegurado, Israel se enfoca en ocupar las alturas del Golán. Desde allí Siria amenazaba el mar de Galilea, la zona más fértil de Israel y el suministro de agua del país. La victoria nuevamente es completa, el ejército sirio debe abandonar los altos y retroceder para defender Damasco. Israel hasta el día de hoy ocupa esas posiciones elevadas que brindan un colchón estratégico a su geografía. El Estado de Israel en una victoria completa y devastadora logra ocupar toda la península del Sinaí, los altos del Golán, la franja de Gaza, Cisjordania y la parte antigua de Jerusalén. Estas conquistas brindan a los israelíes lo que se llama profundidad estratégica. Esto es decir, territorios que permitan alejar la frontera del enemigo de sus principales ciudades, brindando un colchón de terreno ante posibles amenazas. Pero también estos terrenos están habitados por palestinos que no están contentos con el Estado de Israel y que ven como el Estado palestino prometido por la ONU en 1948 se va alejando cada vez más. Desde su victoria en 1967, Israel comienza también una política de instalación de asentamientos judíos en los territorios conquistados que se supone debían formar parte del Estado palestino. Esto en el futuro supondrá la fragmentación del Estado palestino y será condenado por el derecho internacional. Por otro lado, a pesar de la fuerte derrota, los países árabes redoblan la apuesta y luego de la Guerra de los 6 días adoptan la resolución de Jartum conocida como la resolución de los 3 no. Firman el no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel y no a la paz con Israel, dejando un panorama de inminente revancha por la guerra perdida y asegurando más conflicto para el futuro. También luego de la guerra, la OLP deja de estar bajo el control de Egipto y pasa a estar en manos palestinas, bajo la dirección de Yasser Arafat. Desde 1969 Arafat será el representante de Palestina ante el mundo, dirigiendo la OLP y dentro de ella al grupo político Fatah. Hacia marzo de 1969 es nombrada primer ministro de Israel la líder del Partido Laborista Golda Meir. Meir había nacido en Ucrania y había llegado a Medio Oriente huyendo de los pogromos en Rusia, convirtiéndose en una de las creadoras del Estado judío junto a Ben Gurión. Hacia 1970 en Egipto y Siria se producen cambios en la conducción política casi simultáneos. Por un lado muere de un paro cardíaco el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y asume su lugarteniente, el vicepresidente Anwar al-Sadat, quien era más cercano a Occidente que Nasser. Por otro lado, en Siria toma el poder de facto el intransigente a cualquier acuerdo con Israel y cercano a los soviéticos, Hafez al-Assad. A pesar de la muerte de Nasser, la derrota árabe provoca la radicalización de la OLP y sus distintas facciones. Esto se ve reflejado en la masacre de Múnich ocurrida en 1972, cuando un grupo de palestinos secuestran al equipo olímpico de Israel en plena Villa Olímpica. Alemania se niega a permitir el rescate por fuerzas israelíes e intenta rescatar a los atletas por sí misma, lo que termina en la muerte de 11 deportistas y 5 terroristas. A pesar de la tragedia, los Juegos Olímpicos toman lugar de todas maneras, bajo la frase "los Juegos deben continuar". Y para peor, los 3 terroristas que son encarcelados logran salir en libertad tras ser tomado un avión de Lufthansa por la OLP como método de extorsión. A la liberación de estos 3 terroristas, Israel responde con el operativo Cólera de Dios encargado al Mossad, y bajo el cual asesinan a los participantes del atentado en distintos lugares del mundo. Luego de este episodio, toma lugar otro aún más grave, la Guerra del Yom Kippur de 1973. En septiembre de dicho año, el gobierno israelí de Golda Meir recibe alertas de inteligencia sobre la inminencia del ataque egipcio. Tras idas y venidas, la primer ministro termina por poner en alerta a las fuerzas de Israel, aunque se niega a realizar un ataque preventivo como el de 1967.
Meir no quiere que Israel quede como el agresor en el escenario internacional. 6 de octubre de 1973. Egipto y Siria lanzan un masivo ataque sobre Israel. Es el día más sagrado para el judaísmo, el Yom Kippur o Día del Perdón, plena fiesta religiosa y también el mes sagrado de los musulmanes, el Ramadán. Los líderes musulmanes aprueban el ataque como una guerra santa. Egipto ataca en el desierto del Sinaí y Siria en los altos del Golán, territorios conquistados por Israel en la guerra de 1967. Jordania por su lado no toma parte en esta guerra y se mantiene al margen. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, deposita su plena confianza en la línea defensiva Bar-Lev, que corre sobre el canal de Suez con trincheras y fuertes de cara a Egipto, asegurando que es la defensa antitanque más contundente del mundo. Pero el ejército egipcio comienza el ataque total con un gran bombardeo y ataques de artillería sobre la línea y las bases israelíes del Sinaí. También protegidas por una cortina de humo se lanzan lanchas de goma para transportar comandos egipcios al otro lado del canal. Para el 7 de octubre las cabezas de playa egipcias están establecidas en varios puntos de una importante franja del canal. Egipto entonces tiende puentes flotantes articulados de fabricación soviética sobre las aguas del canal para el cruce de los blindados. La línea Bar-Lev falla en la contención de la embestida egipcia que lo sorprende. El ataque parece incontenible. Las baterías de modernos misiles antiaéreos SAM de gran movilidad, los misiles antitanques SAGE y los lanzacohetes RPG de última generación soviética sorprenden a los israelíes. Los judíos centraban en su fuerza aérea gran parte de la estrategia de defensa, pero se enfrentan con el escudo de los SAM que protegen a las tropas y blindados egipcios. 8 de octubre de 1973. La situación se vuelve extremadamente complicada. Israel se ve ante la eventualidad de la derrota frente a dos ejércitos que la habían sorprendido, especialmente en el frente sur. Fuertemente abastecidos Egipto y Siria de material bélico por la Unión Soviética, triplican a Israel en cantidad de efectivos y la duplican en blindados y aviones de combate. Ante la eventual derrota, la presidente Golda Meir pide ayuda desesperada a Estados Unidos. Hacia el 11 de octubre Israel logra estabilizar el frente sirio en el Golán y la fuerte contraofensiva la lleva a la frontera original antes de la guerra. Nuevamente como en 1967 las columnas de blindados israelíes ocupan la ciudad de Quneitra y llegan a los alrededores de Damasco. El espacio aéreo en el frente norte está totalmente controlado y Siria está prácticamente derrotada con su capital Damasco corriendo peligro. A partir del 12 de octubre, Israel comienza a recibir por orden del presidente Nixon una enorme cantidad de ayuda militar desde Estados Unidos bajo la operación Nickel Grass. Ante el apoyo de Estados Unidos, los países árabes son apoyados por la OPEP formada por Irán, Venezuela y Arabia Saudita, la cual decide restringir la producción de petróleo y aplicar un embargo a los países que apoyan a Israel, especialmente Estados Unidos y Europa Occidental. Esto genera una crisis energética a nivel global causando desabastecimiento en muchos países occidentales. El presidente de Siria Hafez al-Assad, desesperado por la inminente derrota y con los israelíes a las puertas de Damasco, le pide a Egipto profundizar su ataque en la península del Sinaí para distraer a las fuerzas judías. El presidente Anwar el-Sadat compromete las reservas y ordena contra la opinión de todo su Estado Mayor el avance en Sinaí. A continuación, los egipcios se adentran en el Sinaí y se alejan de la seguridad que les dan sus cabezas de playa en la ribera del canal con sus escudos de misiles, baterías antiaéreas y artillería. En estos momentos se produce una enorme batalla de blindados. Los tanques T-55 y T-62 egipcios de fabricación soviética se enfrentan a los antiguos Sherman y M-48 Patton modificados, junto a los M-60 y a los Centurión ingleses. La victoria israelí es completa y la batalla se da en el marco del desierto a la vista de los tanques destrozados que estaban allí desde la guerra de 1967. La derrota de los egipcios se debe en parte a la superioridad táctica israelí y a que al alejarse de las cabezas de playa del canal para adentrarse en el Sinaí perdían la protección de sus escudos de misiles SAM.
Tras esta batalla Israel logra estabilizar el frente, para luego cruzar el canal de Suez por un hueco en las líneas egipcias al norte del lago Amargo, adentrándose profundamente en territorio egipcio. Para fines de octubre Egipto se encuentra prácticamente derrotado y la ONU reclama el alto al fuego. Este reclamo encuentra a Israel cercando la capital siria de Damasco, y sólidamente establecido en territorio egipcio cortando la carretera que une el Cairo con la ciudad de Suez. Israel lejos está de conformarse y prosigue la ofensiva acercando al tercer ejército de Egipto. La URSS amenaza con apoyar de forma directa a Egipto si Israel no detiene su ataque. La tensión escala a niveles muy altos entre la URSS y Estados Unidos, hasta que finalmente Israel cesa su ofensiva. Es el fin de la guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria han sufrido una nueva y contundente derrota, sufriendo 4 o 5 veces más bajas que las fuerzas israelíes. Un verdadero desastre. Pero a pesar de la derrota, el pueblo egipcio vio restaurada su moral tras la guerra, habiendo puesto en aprietos a Israel. El presidente de Egipto tras la guerra se acerca cada vez más a Occidente visitando el Vaticano y teniendo buenas relaciones con Estados Unidos. Ya hacia el año 1977 el líder egipcio Anwar el-Sadat se termina de convencer de la necesidad de una paz duradera con Israel, realizando un viaje a Tel Aviv y proponiendo un acuerdo en el Parlamento hebreo. Este consenso se firma en 1978 y es conocido como Acuerdos de Camp David. Bajo este, Israel es reconocida formalmente por Egipto y a cambio se retira del Sinaí cediéndolo al gobierno de El Cairo. También Israel se compromete a establecer un régimen autónomo en Gaza y Cisjordania para los palestinos. Este acuerdo cierra un conflicto de 30 años entre Israel y Egipto para siempre. Siria por otro lado tampoco volverá a atacar a Israel, quien queda en posesión de los Altos del Golán. Egipto se convirtió así en el primer país árabe en reconocer a Israel, aunque el acuerdo sin embargo, fue inmensamente impopular en el mundo árabe y el mundo musulmán. El predecesor de Sadat, Nasser, había hecho de Egipto un símbolo de nacionalismo árabe y ahora eso parecía quedar a un lado. Los países árabes consideraban que Sadat había puesto los intereses de Egipto por delante de la unidad árabe, traicionando en última instancia por completo la ideología del gobierno socialista de Nasser. Debido a esto, Egipto fue expulsado de la Liga Árabe durante 10 años consecutivos. Sin embargo, Sadat, tras ver a Egipto perder 4 guerras seguidas, había decidido que el único camino correcto para su país era la paz definitiva. Esta decisión le terminaría costando la vida, ya que Anwar fue asesinado durante un desfile en 1981, cuando un grupo de militares islamistas lo atacó con granadas y ametralladoras. El presidente, que se encontraba en la grada, terminaría siendo herido de muerte junto a otras 10 personas. El líder del atentado, Khalid al-Islambuli, sería arrestado y ejecutado a los pocos días. Pero su muerte sería honrada en la capital de Irán, con una calle en su nombre. Este acto simbólico nos muestra el cambio en Medio Oriente que llega hasta hoy en día. Siendo Egipto respetuoso con Israel desde 1978, e Irán ocupando su lugar como nación antihebrea desde aquel momento. En el año 1979, luego de que Egipto reconociera a Israel, en Irán se produjo la revolución islámica liderada por Ruhollah Khomeini, el cual desde un primer momento no reconoció a Israel como Estado legítimo. El líder religioso había estado exiliado desde noviembre de 1964 por oponerse al gobierno del Shah y su cercanía con Estados Unidos. El 1 de febrero de 1979, mientras el Shah se encuentra fuera del país, Khomeini regresa triunfal y es recibido por 3 millones de personas que van a su encuentro. Su apoyo popular es indiscutible. Su imagen es la de un gurú que vela por la armonía universal, pero pronto se descubrirá otra faceta. Mientras estaba en París, Khomeini había prometido un sistema político democrático para Irán, pero una vez en el poder, abogó por la creación de una teocracia basada en la teoría del Velayat-e Faqih, creado por él mismo. Según esta, el líder del gobierno debe ser un experto que conozca los mandatos de Dios con un poder suficiente para solucionar los problemas de la comunidad. De esta forma, Khomeini instaura una república islámica chiita,
donde se elige presidente cada 4 años, pero donde él permanece como líder supremo de forma permanente. Khomeini asume el poder con la idea de exportar su régimen en toda la región, con la frase, hasta que el grito, no hay más Dios que Alá, resuene en todo el mundo, habrá lucha. ¿El Islam es política o no es nada? El líder de Irán desde un primer momento tampoco reconoce a Israel, llegando a decir, todos debemos levantarnos, destruir a Israel y reemplazarlo con la heroica nación palestina. Su sucesor y actual líder supremo, Ali Jamenei, en la misma línea define a la nación hebrea como tumor canceroso que será desarraigado y destruido. Con esta visión, Irán desde 1979 financiaría a grupos armados como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, para exportar su revolución chiita por el mundo y para luchar contra el Estado de Israel. Es en este punto que también se muestra el cambio en el tipo de guerra en la región, pasando de ser guerras directas entre ejércitos profesionales para ser una guerra encubierta entre grupos guerrilleros apoyados por Irán contra el servicio secreto israelí. Sin dudas el año 1978, con los acuerdos firmados por Anwar, marcó un cambio contundente en la región, donde Egipto y Siria no entrarían más en conflicto directo con la nación hebrea. Y como ya se dijo y como muestra otro documental nuestro, Irán ocuparía el lugar de nación anti-israelí de la mano de la Revolución Islámica de 1979. La historia moderna de Medio Oriente es un gran rompecabezas que hay que comprender por partes, y hoy les hemos dejado una pieza más. Si les gustó el video, por favor, compártanlo con sus conocidos y suscríbanse al canal. Si quieren realizar donaciones, pueden hacerlo a través de nuestro Mercado Pago con los links en la descripción. Un gran saludo y hasta el próximo video.